Buenos días a todos, mi nombre es Paola Mori, soy recibida de la carrera de abogacía en la Universidad Siglo XXI, me recibí en el 2020 y estoy como adscripta de la materia. Eh, Vamos a analizar, ¿sí? Para la materia un fallo que es el fallo que han deducido las actoras en la causa Telefónica Móviles S.A. y Telefónica Argentina S.A. contra la Municipalidad de General Güemes, ¿sí? Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Este es el fallo que vamos a analizar en esta oportunidad para la materia. ¿Cuáles son los hechos que motivan la causa? Bueno, en esta oportunidad las actoras, Telefónica Móviles Argentina y Telefónica de Argentina S.A., las dos integrantes del grupo Telefónica, ¿sí? Empresas de telecomunicaciones, inician una demanda contra el demandado, que es la Municipalidad de General Güemes, que está en la provincia de Salta, ¿sí? Solicitando, ¿sí? Que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 299 del 2010, ¿sí? Realizada por la Municipalidad de General Güemes. Eh, Dicha ordenanza dispone, entre otras medidas, que se relocalicen las antenas de telefonía celular que han sido instaladas dentro del ejido urbano del municipio. Además, esta norma, ¿sí? La ordenanza 299 del 2010, ordena la erradicación en un plazo de 60 días de las estructuras y antenas que están en la zona urbana y cuyo emplazamiento incumpla con una distancia mínima de 500 metros respecto de zonas o en las proximidades de lugares donde se desarrollen actividades de tipo educativas, deportivas o sociales o cualquier otro tipo de actividad que implique, ¿sí? Que las personas pudieran estar expuestas de manera continua a las emisiones de estas antenas, ¿sí? Esto es lo que ordena eh, la ordenanza 299 del 2010, básicamente, ¿sí? Y es lo que motiva la causa. ¿En qué fundan su reclamo las actoras? Bueno, las actoras argumentan que al regular estos aspectos, la municipalidad termina interfiriendo indebidamente en lo que es la regulación del servicio de telecomunicaciones, que surge del artículo 75. Recordemos que el artículo 75 de la Constitución Nacional esboza lo que son las atribuciones del Congreso de la Nación. En particular, habla del inciso 13 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que le da la competencia exclusiva al Estado federal para regular estas cuestiones, ¿sí? Además, las empresas, ¿sí? De telecomunicaciones alegan que esta ordenanza se vuelve irrazonable porque lo que se demuestra a través del perito oficial es que las antenas de telefonía móvil no tenían ningún tipo de efecto nocivo sobre la salud de las personas. Y además, este emplazamiento que nuevo, digamos, que daba en la ordenanza, la 299, podría exactamente provocar el efecto contrario, porque si bien esta ordenanza lo que quería hacer era evitar que las personas estén expuestas a la radiación, al solicitar que las antenas se muevan del lugar donde estaban, esto alteraba la distribución y por tanto probablemente las antenas, al estar más alejadas, tuvieran que irradiar con mayor potencia y entonces, en definitiva, terminaban estando expuestas a mayor radiación. Aunque no habla de la nocividad, ¿no? Es decir, esa ordenanza, al pedir que se muevan las antenas, terminaban generando el efecto contrario al que se deseaba. Por su parte, el demandado, que es la Municipalidad de General Güemes, ¿sí? Defiende la validez de esta ordenanza porque invoca su poder de policía en materia de salubridad y en materia ambiental. Además, dice que los efectos de razones arquitectónicas, de infraestructura, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, ambientales, morfológicas, incluso urbanísticas, le corresponden y le competen al municipio. Eh, esta demanda, ¿sí? Es apelada, llevada en grado de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
y la Cámara de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia, la sentencia de primera instancia rechaza la demanda. Lo que hace la Cámara es confirmar esa resolución, es decir, rechaza también la demanda de las actoras. Obviamente, las actoras no se quedan con este rechazo y recurren, ¿sí?, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí?, mediante recurso extraordinario federal, ¿sí?, para que sea revisada esta resolución. Eh, la Corte Suprema, ¿sí?, eh, da procedencia al recurso, ¿sí?, y en definitiva, termina declarando la inconstitucionalidad de la norma. Y esto es lo que vamos a analizar, ¿sí? ¿Por qué declara esta inconstitucionalidad? Acá es importante decir que la Corte resuelve con voto mayoritario, es decir, el voto mayoritario es dado por Rosenkrantz, Hayton de Nolasco y Lorenzetti, ¿sí? Ese es el voto mayoritario. Sin embargo, hubo una disidencia, ¿sí?, que fue dada por voto conjunto, ¿sí?, del juez Maqueda y de Rosati. Vamos a analizar primero lo que es el voto mayoritario y luego lo que es el voto en disidencia, ¿sí? En definitiva, el voto mayoritario declara la inconstitucionalidad. ¿Qué dice el voto mayoritario? Bueno, dice que al disponer esta ordenanza, la relocación de las antenas de telefonía celular, el municipio se entromete en aspectos vinculados a lo que es el funcionamiento y la organización del servicio interjurisdiccional de telefonía, cosa que le compete de manera exclusiva, ¿sí?, al gobierno federal a través de la Constitución Nacional. Por su parte, en la disidencia, Maqueda y Rosati reconocen la competencia constitucional del municipio, ¿sí?, o de los municipios, sí, en general, para regular sobre cuestiones referidas al planeamiento urbano. Pero dicen que no fue probado en la causa que esta ordenanza generara un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicación. Esto, en resumidas cuentas, lo que es el voto. Ahora vamos a analizar en detalle los votos mayoritarios y las disidencias para ver las diferencias entre uno y otro. Por un lado, Rosenkrantz, ¿sí?, entiende que esta ordenanza, la 299 del 2010, ¿sí?, al ordenar la remoción de las antenas que ya están instaladas, lo que termina haciendo es alterando el diseño de toda la red de telefonía celular, que está pautado en los artículos 6 y 7 de la Ley de Telecomunicaciones. Entonces dice que esto es inconstitucional porque se trata de un aspecto regulatorio que es de competencia nacional exclusiva. Entonces, esta cuestión de ampliar, modificar o trasladar distintos medios del sistema de telecomunicaciones que está regulado dentro de la Ley de Telecomunicaciones es competencia exclusiva del gobierno federal y por tanto, al dar intromisión con la ordenanza 299, sería inconstitucional. Rosenkrantz además dice que es un principio reconocido por la Corte Suprema que las provincias y los municipios tienen que ejercer competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas y jurídicas o de cualquier tipo de orden que están establecidas por la legislación nacional y que hacen posible justamente el cometido de los fines del gobierno nacional o del gobierno federal. Este principio dicen que es de fundamental importancia, ¿sí?, en la tradición porque es lo que garantizó a lo largo del tiempo el desenvolvimiento de los fines de nuestra Constitución, ¿sí?, a lo largo de todo el territorio de la provincia. Por otro lado, cuando analiza la reforma constitucional del 94 y el reconocimiento que hace de esta reforma respecto del régimen autónomo de los municipios, en el artículo 123, lo que hizo esta reforma es modificar la distribución constitucional de competencia en materia de comunicaciones, ¿sí?, de telecomunicaciones. Entonces, esa autonomía municipal que le da la reforma del 94 a los municipios no debería ser entendida como un permiso para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales, ¿sí?, sino que esa autonomía tiene que ser entendida como el fundamento para que los municipios ejerzan todas aquellas competencias regulatorias que le resulten propias siempre que ese ejercicio sea armónico con las atribuciones que la Constitución le da al gobierno federal.
Además, esa competencia municipal, en todo lo que hace a la autorización de la obra civil y que sirve de estructura de soporte de antena, va a tener un límite en el hecho de que esa competencia no puede extenderse hasta regular incluso aspectos técnicos del servicio de telefonía o de telecomunicaciones que, como ya se dijo, es competencia exclusiva de las autoridades federales. Respecto de esas antenas que ya estaban instaladas, que tenían estas empresas de telecomunicaciones, Rosenkrantz dice que en el dictamen de la pericia que obra en la causa, lo que se demuestra es que el diseño de una red de telecomunicaciones, ¿sí? En ese diseño como está hecho, la ubicación de las antenas responde justamente a criterios que son de carácter técnico, ¿sí? Y que complementan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar ese servicio a cierto número de usuarios. Entonces, si la ordenanza obliga a trasladar las antenas, ese traslado pudiera llegar a afectar la red ya instalada, ¿sí? Y todo el diseño conjunto de la red de telecomunicaciones. Entonces, generaría un perjuicio. Por otro lado, entiende que el fundamento central de la ordenanza, ¿sí? Que es justamente evitar las irradiaciones, ¿sí? Hacia las personas o evitar lo más posible, eh, no tiene ningún vínculo racional con el traslado de las antenas. Entonces, como no tiene ningún vínculo, eso afectaría su validez, porque si el fin es evitar la radiación y en definitiva ese traslado no afecta la radiación, entonces no tendría ninguna validez, porque la finalidad con la que se crea la ordenanza no está lograda, ¿sí? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque justamente el dictamen pericial, ¿sí? Explica que la reubicación de las antenas, ¿sí? Que dispone esta ordenanza, pudiera producir el efecto exactamente contrario, ¿sí? Este efecto de lo que se busca es reducir la radiación y al mover la antena, las antenas tendrían que irradiar con mayor potencia, lo que generaría el efecto exactamente contrario. Entonces esto también invalida la norma, ¿sí? Por su parte, Hayton de Nolasco dice que de la Constitución Nacional en el artículo 75, de nuevo, artículo 75, recuerden, es el que da las atribuciones del Congreso, en el inciso 13 y en el 121, ¿sí? De la Constitución Nacional, ¿no? Se establece la competencia para regular todo lo referido al funcionamiento y organización del servicio de telecomunicaciones, que obviamente le corresponde al Congreso. Entonces, esa atribución delegada por las provincias a la autoridad federal, ¿sí? Lo que hace es que no pueden entrometerse los municipios a pesar de su autonomía, ¿sí? No pudiera generar modificaciones que entorpezcan, ¿no? Esta atribución que tiene el Congreso. Entonces, la norma municipal, ¿sí? Esta es la 299, la que está cuestionada, ¿sí? Que ordena que las empresas trasladen todas esas antenas, ¿sí? Resultaría inconstitucional. Por otro lado, entiende que la Corte, en varias oportunidades, establece la atribución de reglar el comercio que tiene la Constitución Nacional, ¿sí? Esto está en el artículo 75, inciso 13, y esto es comprensivo del comercio de lo que son las comunicaciones telefónicas. Entonces, la autoridad federal va a tener la facultad de disponer de todo lo relativo a la iniciación, al funcionamiento y a la organización de esta actividad. En lo que se refiere al traslado de las antenas que ya están instaladas, Hayton de Nolasco resalta que las leyes federales que regulan el servicio de las telecomunicaciones, que ella menciona las leyes 19.798 y la 27.078, lo que hacen es establecer que los medios y los sistemas de comunicaciones no pueden ser modificados sin previa autorización de la autoridad nacional. Entonces, sobre esta base, lo que concluye es que, según el informe pericial, ¿sí? Como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación de la ubicación de esas antenas que ya están interconectadas pudiera generar un perjuicio en la prestación del servicio. Entonces, este, lo que dice es básicamente que sí,
cada municipio, ¿sí? Tomar unilateralmente decisiones que afecten, ¿sí? a toda la red ya diseñada, digamos, esto generaría un perjuicio de difícil dimensionamiento. Entonces, por eso también justifica esta necesidad de declarar inconstitucional la norma. El último juez del voto mayoritario es Lorenzetti, ¿sí? Que analiza un poco más la cuestión medioambiental. ¿Qué dice Lorenzetti? Bueno, dice que esta decisión, ¿sí? Que es la de determinar si la ordenanza 299 del 2010 dictada por el municipio de Güemes eh, lo hace el municipio, ¿no? Es que, invocando el poder de policía ambiental. Y de lo que se trata la causa justamente de entender si interfirió en la adecuada prestación del servicio intrajurisdiccional de telefonía móvil que está regulado por la Ley de Telecomunicaciones. Como ya dijimos, atribución que es del Estado Nacional. Entonces, ¿qué dice Lorenzetti? Lorenzetti dice que hay que realizar un juicio de ponderación entre los principios constitucionales, examinando la pluralidad de fuentes del derecho. Y lo que se tendría que hacer es justamente interpretar la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, en este caso la de Salta, ¿sí? Y la Ley Nacional de Telecomunicaciones y los marcos regulatorios del servicio telefónico y lo que es la Ley General del Medio Ambiente. En los precedentes de la Corte, dice Lorenzetti, eh, la regulación respecto del servicio de telecomunicación interprovincial es una competencia del gobierno federal y van a ser inconstitucionales las normas provinciales que violen la cláusula de comercio, la del inciso 13 del artículo 75. Entonces, las normas provinciales que violan esa cláusula de comercio porque afectan la necesaria uniformidad de la legislación lo que tiene que hacer es justamente encontrar como límite la imposibilidad de desvirtuar ese objetivo que tiene la legislación federal por lo que es la obstaculización del comercio, en este caso lo que es el servicio intrajurisdiccional de telecomunicaciones. Respecto a la parte ambiental, dice que existen competencias que son concurrentes, ¿sí? Y que están consagradas obviamente por la Constitución Nacional a través de los artículos 41, 42 y el 75, incisos 17, 18, 19 y 30, y también el 125, ¿sí? Y que esta concurrencia de competencias, ¿sí? Implica una interrelación y cooperación y funcionalidad de una materia común y que es de incumbencia compartida, ¿sí? Como es la protección del medio ambiente, es decir, que le interesa a todos estos ámbitos, al ámbito nacional, al ámbito provincial y al ámbito municipal, ¿sí? Pero esa competencia tiene que ser ejercida sin perjuicio, ¿sí? De ese poder de policía, ¿sí? Que en principio está en cabeza de las provincias. Respecto de esto, Lorenzetti dice que el estándar de razonabilidad se tiene que observar que la regulación tiene que ser una condición de validez normativa y todos los principios especiales que rigen en materia ambiental tienen que necesariamente reconocer los presupuestos mínimos medioambientales que menciona, ¿no? La propia Constitución. Entonces, finalmente, como conclusión, Lorenzetti dice que sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal, es decir, reconoce la autonomía municipal y la facultad que tiene de ejercer ese poder de policía ambiental, esta cuestión sobre la que habla la ordenanza 299 sobre el emplazamiento de las antenas celulares no debería quedar sujeta a una excesiva descentralización si esto constituye una interferencia incompatible a lo que son las facultades que tiene el Estado Nacional y que por otro lado no se acreditó afectación en materia ambiental, que coincide con lo que vienen diciendo los jueces, ¿no? Que la pericia no se refleja que hubiera un impacto ambiental, ¿sí? Por otro lado, la interferencia en esta regulación municipal en esta materia, ¿sí? Hace que el servicio de telefonía, que es ampliamente utilizado por la población, ¿sí? Para que sea posible de realizar, es necesaria esta instalación de la antena, es decir, para que se pueda utilizar este servicio de telefonía, es necesaria esa instalación de la antena
y que para que esa instalación sea viable para una empresa, se tiene que crear una economía de escala, porque obviamente si no hay una economía de escala, a la empresa no le conviene invertir y entonces toda la población quedaría privada de tener ese servicio. Esto es justamente lo que prevé la legislación federal, dar la regulación para que esa economía de escala se pueda producir, ¿no? Eh, entonces, si en determinada región la empresa tiene que negociar con el municipio por municipio todas las condiciones de instalación, esto lo que haría es atentar contra esa economía de escala, porque lógicamente incrementaría los costos de la transacción y se volvería imposible en ciertas localidades prestar el servicio debidamente y obviamente esto podría generar que las personas no tengan acceso al servicio o directamente que paguen servicios más caros por consecuencia de esta imposibilidad de ejecutar esta economía de escala. Entonces, finalmente dice que esa regulación municipal, que es cuestionada, ¿sí? La ordenanza 299, establece normas restrictivas en materia de instalación de antenas de celulares que justamente conspiran contra ese normal desarrollo de la prestación de telefonía móvil. Eh, entonces, como interfiere, si admitiéramos la validez de la ordenanza, podría llegarse a configurar el absurdo de que en cada ciudad se tuviera una regulación distinta, ¿sí? Y esto, como ya dijimos, imposibilitaría la economía de escala y por tanto la prestación del servicio y por tanto esta competencia que tiene la autoridad federal de regular la materia de las telecomunicaciones. Finalmente, analizar la disidencia de Maqueda y Rosati, que es bastante interesante. Maqueda y Rosati votan de manera conjunta y lo que hacen es rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por los actores y por las empresas de telecomunicaciones y lo que hacen es convalidar la sentencia de la Cámara Federal de Salta. Es decir, rechazan la inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué dicen? Bueno, dicen que justamente la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Salta y la Carta Orgánica Municipal le reconocen al municipio de Güemes la competencia local en materia medioambiental, territorial y de salud pública. Entonces, dice que el municipio, o sea, el demandado, tiene las atribuciones para regular la instalación de estas antenas y los soportes de infraestructura de red de telecomunicaciones, ¿sí? Aunque estos representen aspectos federales, es decir, respecto de, o sea, ¿qué es lo que le compete al gobierno federal? La eficiente prestación del servicio de telecomunicaciones. Pero son aspectos concurrentes, ¿sí? Materias concurrentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los aspectos vinculados al medio ambiente o a la salud le competen al poder local, ¿sí? Y en particular lo que es el planeamiento territorial, obviamente. Entonces, como hay competencias, digamos, concurrentes, dice que el límite del ejercicio de las atribuciones es justamente que no interfieran con la actividad federal, ¿sí? Entonces, cuando se habla de una interferencia en el Servicio Nacional, lo relevante tendría que ser maximizar justamente las competencias locales con las federales a través de lo que es el principio de buena fe o de lealtad federal. Es decir, cuando el municipio ejerce las atribuciones que tiene de manera concurrente con el Estado federal, tendría que hacerlo siempre sin interferir justamente con las atribuciones, o sea, con este principio de buena fe que apunta a permitir los fines que le dan esas atribuciones al gobierno federal, es decir, el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel federal, a nivel nacional, ¿no? Entonces, los jueces dicen que va a existir interferencia en la medida que esas atribuciones locales sean un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones en este caso, que está habilitado por la autoridad nacional, de manera que menoscabe o que impida los propios fines del Estado nacional. Entonces, el límite que pone justamente si el ejercicio de esa competencia influye o no en los fines propios del Estado nacional. ¿Qué concluyen? Bueno,
lo que concluyen es que básicamente de la pericia, ¿sí? No se da que exista una interferencia la pericia que obra en la causa, ¿no? Al normal desenvolvimiento de las telecomunicaciones. Ellos entienden que la pericia no demuestra justamente que haya una interferencia, porque eh, dicen justamente que la prueba producida por la actora no acredita que esa reglamentación municipal altere o impida la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque en la pericia de lo que habla es justamente que el movimiento de esas antenas pudieran obligar a mantener el sistema forzado. O sea, el sistema en funcionamiento forzado. Pero está bien, pero es forzado, pero aún podría funcionar. Entonces no se demuestra que hubo una afectación. Y por eso es que le da la razón al demandado, porque no encuentra en la prueba que haya una afectación concreta, ¿sí? Sino que si el sistema puede seguir funcionando de manera forzada, no hay afectación. Entonces, esta decisión, ¿sí? Eh, que supone confirmar la validez de la ordenanza en función de todos los elementos que se aportaron a lo largo de la causa, no implicaría conceder al municipio de Güemes ni por ende a ningún otro municipio que pudiera estar en una situación similar o idéntica, una autorización genérica para el ejercicio razonable y abusivo de sus competencias constitucionales. Es decir, si bien reconocemos la autonomía del municipio y la actuación de ese poder de policía, como ya dijimos, hay un límite, y ese límite es que no haya interferencia con las atribuciones del Estado Nacional. En este caso, como en la prueba no se detectó que hubiera una interferencia, por eso no le dan la razón a los actores, pero si esto sucediera, la situación sería otra. Es decir, no implica una habilitación genérica para los otros municipios para que ejerzan de manera irrazonable ese poder de policía. Y esto es básicamente el fallo, como ya dijimos, que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de hecho deducido por Telefónica Móviles de Argentina y Telefónica Argentina S.A. contra el municipio de General Güemes, su acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Bueno, muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo luego. Muchos éxitos en la materia.